a ver en un plano, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es equilibrio de partículas. En un plano es lo que vamos a ver en este momento. Recording stopped. Deme un momento que me está pidiendo grabar. Y aquí nomás salgo de esto. Bien, vamos a retomar. Recording in progress. Definiremos lo que es el equilibrio de partículas. Equilibrio de partículas es cuando la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre una partícula es cero. Y la partícula se va a encontrar en equilibrio. Básicamente es la aplicación de la primera ley del movimiento de Newton, que nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, entonces la partícula se mueve a velocidad constante, que es una velocidad en línea recta, o está en reposo, es decir, que no tiene ningún movimiento, ¿verdad? Siempre manteniendo su condición original. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Y el equilibrio de una partícula no es más que la aplicación de la primera ley de Newton. Lo importante aquí es que nosotros veamos que equilibrio es cuando la resultante es igual a cero, ¿verdad? En otras palabras, nosotros vamos a tener que las fuerzas que están actuando en una partícula van a ser todas igual a cero, ¿verdad? Este es un diagrama que nos está exponiendo una situación donde estos hombres quieren colocar esta caja sobre ese camión, que lo más seguro esta caja pues tiene un peso. Este peso tengo aquí que es una fuerza. Para mantenerla, poderla levantar y meter el camión, hace uso de estas poleas, lo cual me genera una fuerza de tensión en C aquí y una fuerza de tensión en B. Ahora, si nos pregunta cuánta fuerza se está aplicando, entonces nosotros, si vamos a tener esta fuerza o levantar esta caja y en este instante está en equilibrio, significa que la sumatoria de fuerzas, que es igual a la resultante, debe de ser igual a cero. Y esto se convierte en un problema de equilibrio. Es un problema de estática. Cuando tenemos correas, la fuerza en la correa se mantiene a lo largo. Quiere decir que esta es la fuerza con que está alando este hombre. Y esta de aquí sería la fuerza con que ala este hombre, ¿verdad? Entonces, básicamente, en ese esquema, si nosotros lo trasladamos a un diagrama de cuerpo libre, donde quitamos toda la información que no nos aporta, entonces hacemos lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo que hace es que nosotros dibujamos solo en un esquema la partícula con las fuerzas que están actuando sobre ella. Tengo la tensión AC, la tensión AB y para abajo el peso de la caja, que en este caso me dicen que equivale a 736 newtons. Entonces, siempre que tengamos un problema en el cual aplicamos fuerzas, están esquematizadas como este diagrama espacial, entonces lo vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre. Siempre hagan el diagrama de cuerpo libre. Así evitan tener alguna confusión en algún paso que puedan hacer que se pueda confundir por el esquema espacial. Ya con este nosotros podemos aplicar el equilibrio realizando
ya sea un triángulo o una sumatoria de fuerzas. En este caso, tengo 3 fuerzas y como la resultante es 0, entonces si esto está en equilibrio, tiene que cerrar el triángulo. Miren, entonces por ejemplo, si nosotros venimos y vamos a esquematizar hacer no importa la manera en que nosotros llevemos el orden. Si tengo estas 3 vectores, la tensión AC, la tensión AB y este va a ser la tensión acá. Entonces, si usamos la regla del triángulo, nosotros podemos agarrar cualquier vector. Vengo yo, agarro este, después puedo poner este acá y después pongo este otro acá. Uy, aquí. Mire, si son esos esquemas, no van a cerrar, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la manera de que esto cierre. De repente, la tensión AB es muy grande. Entonces, esto tiene que cerrar en algún triángulo, ¿verdad? Al final tenemos que hacer que cierre el triángulo. Y este es el esquema que hacemos con esta figura. Independientemente del orden en que sigamos, vamos a ver, por ejemplo, si agarro esta y después agarro esta acá y después agarro esta acá, al final se me arma el mismo triángulo, pero dado vuelta, que va a tener lo mismo. Cuando estamos en equilibrio, significa que estas fuerzas tienen que cerrarse el triángulo. Si tenemos a lo sumo para tener equilibrio 3 fuerzas, puedo equilibrarlas por método de trigonometría. Pero si ya tengo más de 3 fuerzas, entonces ahí me conviene más hacer uso de las componentes horizontal y vertical. Bien, para ilustrar este tema, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. Dice este ejercicio que en el punto C se amarran 2 cables y se cargan como se muestran en la figura. La tensión en el cable AC y nos piden determinar la tensión en el cable AC y la tensión en el cable BC. Bien, este es el diagrama espacial, es el esquema. Lo primero que debemos hacer es realizar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a tener esta tensión y esta tensión, que los vamos a graficar en un plano horizontal vertical, que sería este y este, ¿verdad? Este es nuestro plano. Ahora, todo esto venimos nosotros y lo esquematizamos en una sola esquema. Y trasladamos la información que necesitamos. En este caso, esta fuerza, que es la tensión BC, esta va a ser la fuerza de la tensión AC, este es el punto C, y acá abajo tengo una fuerza o una masa de 200 gramos, o kilogramos, perdón. Recuerden que kilogramos es masa, ¿sí? No es fuerza. Si yo quiero saber qué fuerza le corresponden esos 200 kilogramos, ¿cómo lo puedo hacer? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. En este caso voy a tener 200 kilogramos, lo multiplico por 9.8
metro por segundo al cuadrado. Entonces, me ayudan con el cálculo y aquí nos va a dar unidades, kilogramos, metro, segundo cuadrado, que es Newton, ¿verdad? Entonces aquí nos va a dar el resultado. ¿Cuánto le da? 1960. 1960. ¿Perdón? 1960. 1960 Newton, ¿verdad? Entonces, aquí en vez de las 200 libras, gramos, perdón, kilogramos, vamos a tener una fuerza de 1960 Newton. Ahora, para que un diagrama de cuerpo libre esté completo, nosotros necesitamos poner los ángulos. Usualmente los ángulos los manejamos en función de quién, de la horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es este ángulo de la tensión BC? La tensión BC dijimos que es este de acá, ¿sí? Si trazo un horizontal, este ángulo de aquí es alterno interno con este de 75. Entonces, por lo tanto, este tiene 75 grados. Y luego, con esta misma horizontal, tengo este ángulo de 75, que con este sería, porque esta es la fuerza, de 75 con la vertical. Quiere decir que aquí tengo 75 grados. Puedo trabajar con estos ángulos o hago con el de la horizontal. Ustedes dirán cómo prefieren trabajarlo, ¿verdad? Ese es al gusto de cada quien. Entonces, esto es el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya lo tengo completo porque tengo las magnitudes que conozco y las que no las tengo representadas, ¿verdad? Que son básicamente lo que ando buscando. La tensión AC y la tensión BC. Como es un equilibrio en un plano, sé que la resultante, que es igual a la sumatoria de las fuerzas, es igual a 0, ¿verdad? Pero como voy a trabajar en un plano, aquí lo puedo hacer de dos formas. O armo un esquema de un triángulo y lo resuelvo, o utilizo sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y puedo usar ambos métodos. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Voy a poner este acá para que veamos, esto lo voy a borrar. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es armar un triángulo, ¿verdad? Entonces, para armar el triángulo, vamos a venir nosotros y decimos, ok, ¿qué fuerza es la que ya conocemos? La fuerza que ya conozco es la fuerza de 1960 Newton. Esta fuerza que ya conozco, vengo y la pongo acá. Luego, como tengo las líneas de acción, entonces estas líneas de acción las voy a trazar desde este vértice, ¿verdad? Y desde la cabeza del otro, porque un vector de estos va a partir de la cabeza de este y el otro va a terminar en el vértice de este vector de 1960. Entonces, voy a trazar una línea a 75 grados con la vertical y otra línea a 75 grados con la horizontal. Y las traslado, una aquí y la otra aquí. Y luego voy a colocar los vectores de manera que el triángulo se me cierre. ¿Cómo vamos a poner entonces estos vectores? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, aquí va a venir este y aquí viene el otro. Y así es como vamos a tener lo que son
las componentes, ¿verdad? En este triángulo voy a tener que este lado es de 1960, esta es la tensión BC y esta es la tensión AC. Ahora necesito las magnitudes. Para obtener las magnitudes, lo que hago es resolver el triángulo, ¿verdad? Para resolver ese triángulo, yo necesito conocer este ángulo y este ángulo. ¿Cuántos son esos ángulos? ¿Cómo los puedo obtener? Vean que esta fuerza de 1960 es completamente vertical. Quiere decir que viene a lo largo de su línea de acción es esta. Entonces, si esta fuerza de aquí, BC, es esta de acá, y esto tiene 75 grados, este ángulo con respecto a la vertical, ¿cuánto es? 15 grados. 15 grados, correcto, gracias. Entonces, este mismo ángulo es este de acá. 15 grados. Ahora, la fuerza AC es esta de acá. Con respecto a la horizontal, acá tiene 15 grados. Y con respecto a la vertical, tiene 75 grados, ¿verdad? Quiere decir que lo que conozco no es tanto este ángulo, sino lo que conozco es este ángulo de acá. Este ángulo de acá, ¿cuánto es? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Conozco este o este? Para que hablemos mejor, vamos a trasladar este en un ángulo, en un triángulo. Lo voy a hacer más grande para que nos sea más sencillo. Lo voy a dejar hasta aquí. Ahí. Este va a ser nuestro triángulo de referencia. Ay, no me quiere agarrar. Ahí. Este va a ser mi triángulo de referencia. Vamos a tener entonces aquí, a este le voy a llamar A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Por lo tanto, este va a ser mi lado A, que va a equivaler a la tensión BC. Este va a ser mi lado B, que equivale a 1960 Newton. Y este va a ser mi lado C, que va a equivaler a la tensión AC. Y así trabajo con el triángulo. Ya vimos que este ángulo es de 15 grados. Ahora, ¿cómo sé cuánto vale este ángulo o este ángulo? Cualquiera de los dos que encuentre, automáticamente conozco el otro. Entonces, vean, para la tensión AC, tenemos que con la vertical, con esta línea vertical, tenemos un ángulo de 75, es decir, con respecto a esta vertical. Si este ángulo es de 75, ¿verdad? Este ángulo de 75 que tengo aquí, si lo quiero esquematizar aquí, ¿cuál sería? Ese ángulo entonces sería, con respecto a esta horizontal, sería aquí 75. Y si este es 75, ¿cuánto vale todo este? 105. ¿Cómo lo sacó? Porque ahí en el ángulo de 75, ¿verdad? Y más, si trazamos esa línea horizontal, Uh-huh.
Da 180 grados, ¿no? Sí, la línea vertical. Ajá, la Esta línea línea vertical. sí, esta línea vertical, esta de acá, esta línea, al ser vertical, todo esto son 180 grados. Y como esta porción vale 75, entonces todo esto, ¿cuánto vale? 105 grados. Y si ese vale 105, ¿cuánto vale este? Que sería de 60. ¿de dónde lo sacó? Sería la suma de 105 más 15 menos 180. Correcto, la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, si tenemos que A más B más C es igual a 180, y yo conozco A y C, que A vale 105 más B más 15 igual a 180, despejo para B y me da 60 grados, ¿verdad? Entonces este vale 60 grados. Para encontrar, porque al final lo que me interesa es encontrar la tensión BC y la tensión AC. ¿Qué utilizo ahora? ¿Ley de senos o ley de cosenos? ¿Con cuál lo puedo hacer? Recording stopped. Sería la ley de The seno. recording Ley has de senos. stopped. Más fácil por deceno. Correcto. Resuélvanlo. A mí me da que A es igual a 2186.09. La tensión en AC. Recording in progress. Vamos a poner aquí. Tensión en BC. La tensión en BC. Sí, perdón, aquí está. Y la tensión en AC. ¿Cuánto le dio BC? 2186.09. Newton. ¿Y AC? 585.8 newtons me dio a mí. Aquí le vamos a poner un decimal. Bien.
Entonces ahí la respuesta tiene que tener un poco de sentido, ¿verdad? Observen el diagrama. ¿Cuál es la que tiene menor magnitud? AC. De acuerdo a los resultados obtenidos, AC tiene la menor magnitud. O sea que estamos bien, ¿verdad? Luego conozco la cantidad, la fuerza del peso, que es 1960. Pero vemos que la tensión BC es mayor que 1960, de acuerdo a nuestro esquema. Y en efecto nos sale mayor. Entonces, los resultados que acabamos de obtener tienen sentido. ¿Sí? Si el dibujo lo hiciéramos a escala, hasta con esa medida podríamos encontrar o calcular el resultado. Bien, ¿preguntas, muchachos? Ahora, este mismo ejercicio lo voy a mostrar. Voy a borrar aquí. ¿Alguna pregunta antes? Luis, ¿No? ¿Sí? vamos a saber que es un problema de equilibrio dependiendo del inciso, ¿verdad? O siempre podemos aplicar el equilibrio. No. Vean la diferencia. En este caso, cuando dice que alguna fuerza, si no le dicen directamente que está en equilibrio, ¿verdad? Sino que le dicen que sostienen algo, como en este caso que dice que en C se amarran dos cables y se carga como se muestra. Entonces, como está así, tiene que tener equilibrio. Para poder estar en esa posición, tiene que estar estático. ¿Y estático qué significa? Está en equilibrio. Ahora, si le dijeran, por ejemplo, acá, le dicen que tenemos un peso aquí. Tengo este peso. Y se le aplican dos fuerzas. Calcule la resultante de las fuerzas que actúan sobre ese peso. Pero el peso no es parte de lo que va a sumar las resultantes. Solo sería B y A, las que usted va a sumar, ¿verdad? Porque es las que actúan sobre el peso o sobre la caja. Entonces ahí ya es cálculo de resultantes. Ahí ya tienen que identificar ustedes qué es resultante. Y cuando es resultante, ustedes no conocen la magnitud de la resultante. Puede darse que al momento de calcular la resultante está igual a 0. Es equivalente a que no están aplicando ninguna fuerza, ¿verdad? Pero así es como lo puede diferenciar. Bien, entonces, continuando, les mencionaba, bueno, estábamos en preguntas, les estaba preguntando. Si no, voy a borrar todo esto. Esto también lo pude resolver por método de descomposición de fuerzas, ¿verdad? Esto ya lo habíamos calculado, nos da 1960 newton. Lo grafico aquí y grafico ambos esquemas, estos dos esquemas. Luego venimos nosotros y con esto puedo aplicar lo que son la sumatoria de fuerzas igual a 0. Coloco sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumo la componente BCX, ACX y la componente del peso en X igualadas a 0. Y para Y, en este caso me queda BC coseno de 75 menos AC seno de 75 menos 0 igual 0. Lo que me deja una ecuación que tiene dos incógnitas, ¿verdad? Y una ecuación. Luego, entonces busco otra ecuación con Y. Planteo esto y me quedan estas componentes. BCY más ACY más WY. Igual a, me queda BC seno de 75 menos AC coseno de 75 menos 1960 newton igual a 0. Despejo aquí esta ecuación para dejarla en función de BC y AC y me queda entonces esta otra ecuación. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas.
entonces busco ¿cómo lo resuelvo? Puedo usar matrices, puedo usar sustitución, puedo utilizar igualación, cualquier método que ustedes conozcan, ¿verdad? Y quieran aplicar. Entonces, resuelven este ejercicio de esta manera y así va a darles el mismo resultado que el triángulo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y con eso encontramos las magnitudes de BC y de AC. Bien, aquí todo esto podemos hacerlo. Aquí yo lo hice por igualación. Despejé para BC en ambos casos y lo igualé. Y ya con esto encontré entonces la magnitud de AC, que es 585.8 newton, que es lo mismo que nos dio por trigonometría. Conociendo AC, lo meto en cualquiera de las ecuaciones 1 y 2 y me da que es 2186.2 newton. Y así resolvimos este ejercicio por medio de los dos métodos, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? Con el que yo me sienta más cómoda. Ese es el mejor método. ¿Cuál deben aplicar? Como ustedes están en proceso de aprendizaje, tienen que aplicar ambos. Así que les recomiendo que algunas veces lo hagan por trigonometría y otras lo hagan por descomposición. No se casen con un solo método, ¿verdad? Porque después, si yo les pido resuelva por trigonometría y usted solo ha practicado descomposición, entonces ahí ya va a estar en problemas. Ok, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Todo claro. Bien, ok. Entonces, les voy a dejar este ejercicio que lo resuelvan ahora. ¿Sí? Recording stopped. Esto lo van a hacer ahorita. Es un ejercicio parecido, solo que no me dan ángulos, sino distancias. Les voy a dar 20 minutos para que lo resuelvan. Y nos conectamos en 20 minutos. Ahorita son las 8:20. Entonces a las 8:40 nos conectamos para evacuar preguntas. Y este ejercicio hágalo en una hoja limpia porque me lo van a subir al campus, ¿verdad? Es trabajo de clase. Así que háganlo ahorita. No es examen, sino que es práctica. Entonces, en 20 minutos nos unimos. Les voy a dar tip y ustedes lo van a hacer en una hoja en limpio, no necesariamente blanca, puede ser rayada, porque esté limpia. Y cuando lo terminen, después de que nos reunamos, lo van a subir al campus. Van a tener hasta las 9:15 para subirlo. Así que pónganse a hacerlo ahorita. Nos vemos en 20 minutos, a las 8:40.